Yo tengo para hacer una pregunta a Ernesto. A ver, porque es algo, digamos, yo veo tus presentaciones y son todos números clarísimos. Y digo, ¿pero por qué estos números se siguen cuestionando? Y la duda que más me queda es, si ustedes presentan trabajos donde están mostrando la captura de carbono de las pasturas, ¿por qué directamente se rechaza? ¿Por qué ellos piensan que una pastura, o es lo que yo entiendo, por ahí decirme que no, que una pastura no puede secuestrar carbono? Sí, yo tampoco lo entiendo. Tengo digamos, la ventaja de que si me quedo sin voz porque no tengo respuesta. Pero sí está ocurriendo bastante eso. Yo creo que hay mucho dogma detrás de todas esas posiciones y son confortables. O sea, cuando vos tenés una verdad absoluta, te sentís cómodo en ella, lo mejor es que nadie te venga a molestar. Cuando aparece alguien que empieza a cuestionar esa idea, a vos te obliga a salir del closet y empezar a utilizar otro tipo de argumentos. Y yo creo que tu pregunta, que es muy buena, va por ese lado. Bueno, a ver, ¿hay desarrollados sistemas de medición, digamos, de esto que uno lo pueda demostrar? Porque, digamos, la ciencia termina derribando, digamos, las cuestiones. A veces tarda, eso es verdad. Pero cuando las dudas son más basadas en creencias, la humanidad se desarrolló en base a creencias, ¿no? Los tabúes de las religiones son mandatos para modificar ciertas acciones que se necesitan de comportamiento social. Pero, digamos, cuando los números ya son comprobables, me parece que no se puede estirar mucho tiempo. Entonces, ¿hay un sistema de medición de esta captura que pueda mostrarse con una fórmula matemática? Decir, che, mirá, 2 más 2 es 4, ¿no me puedes decir que si hay hizo 7? Sí, bueno, el problema que tenemos en la Argentina realmente es que no tenemos mediciones autóctonas, digamos. Tenemos muy pocas mediciones y ese es un argumento que se utiliza justamente para negar la posibilidad de que estas cosas realmente ocurran y que nuestras pasturas, nuestras tierras de pastoreo estén secuestrando carbono. Yo creo que ahí hay un camino bastante importante para crecer en los próximos años. ¿Qué necesitamos para que haya mediciones? Ciencia. ¿Y qué necesitamos para que haya ciencia? Bueno, no, yo creo que hay que... ¿Quién tiene que tomar ese rol? Decir, muchachos, vamos a medir y vamos a poner una carpetita llena de numeritos y le vamos a decir, tomá. Sí, estas son mediciones que lamentablemente llevan muchos años para poder ser confirmadas. O sea, nosotros para poder detectar si ha habido secuestro en una tierra de pastoreo, a lo mejor necesitamos medir durante 20 o 30 años. Eso es innegable. Las cosas funcionan así porque en periodos muy cortos no se detectan cambios significativos en el aumento de carbono, por ejemplo. Necesitamos periodos largos. Pero en algún momento hay que largar. Y yo creo que lo que hay que impulsar desde organizaciones como la Sociedad Argentina y otras organizaciones es, dentro del sector científico, impulsar como un tema prioritario. Yo, en realidad a mí me gustaría, si no les molesta, abrir la charla a todos, ¿no? Porque me imagino que... o sea, yo no voy a seguir hablando de lo que ya dije, ya lo dije. Si me quieren preguntar, contesto. Pero bueno, y quizás tengan preguntas más inteligentes para Ernesto también. Así que si alguno quiere levantar la mano, acá, el caballero. Gracias para el ingeniero Bigliso, que primero que nada lo quiero felicitar por su trabajo, que es realmente excelente y que realmente nos hace mucha falta seguir trabajando en esa línea y seguir los lineamientos que le he puesto. Pero hay un tema que no se tocó y que yo no sé por qué no está más claramente a la luz, y le diría que es relacionado con el punto que usted señaló como central, que es el punto de la deforestación. La crítica a Paraguay, la crítica a Brasil. Le aclaro que no tengo campo en el Chaco, así que no estoy hablando por ningún interés particular. Pero yo pregunto una cosa. Aparte de que el calentamiento global es un fenómeno real y es un fenómeno que tiene que preocuparnos, hay otro fenómeno
que es mucho más cercano, mucho más real, y es que tenemos que producir alimentos para una cantidad de personas que van a nacer de acá se habla del 2050, ¿no? Que no los estamos produciendo en este momento. Y yo no veo otro camino para producir alimentos, ya sean vegetales o animales, dejemos por un momento esa discusión, que seguir ampliando las áreas, entrando en áreas marginales para producir más alimentación. Todo lo que creció Brasil y todo lo que creció Paraguay, alguien se lo está comiendo. No creo que sobre. En consecuencia, si la población aumenta y le damos la razón a los ambientalistas, lo que van a conseguir es la extinción de la especie humana. Entonces vamos a tener una extinción de la especie humana que cuando el calentamiento termine su efecto, no sé, habrá dinosaurios, pero humano no va a haber seguro. Entonces mi pregunta es, ese tema de la alimentación, ¿no juega ningún papel dentro de esto? Sí, claro que lo juega y explica, digamos, la demanda de alimentos, la demanda mundial de alimentos explica gran parte de estas cosas que estamos exponiendo. Afortunadamente han cambiado algunos conceptos. Hoy se utiliza un concepto que para mí es importante, que tiene mucho futuro en la Argentina, que es lo que se llama intensificación sustentable. Es un concepto que básicamente significa no avanzar sobre nuevas tierras, pero seguir aumentando la producción. ¿Y cómo se lo logra? Con tecnología. Fertilizantes, que peor. Bueno, depende cómo se utilicen, ¿verdad? Pero es un factor tecnológico. De hecho, tenemos un ejemplo muy concreto, que es en el único país, diría yo, no sé si no es el único país del mundo, donde la soja ha parado de avanzar sobre tierras forestales y sin embargo la producción siguió aumentando. ¿Y eso por qué? Porque incrementó notablemente la tecnología, la eficiencia de uso de los insumos, y con la misma cantidad de tierra se está produciendo un 40% más de soja de lo que se producía 20 años atrás. Eso se llama hoy intensificación sustentable, o sea, intensificar en el sitio donde ya se está produciendo con toda la tecnología, o digamos el bagaje tecnológico que tenemos disponible. No sé si he sido claro en el concepto, en la idea. Yo le agregaría una pregunta. Una cosa balancea la otra, es decir, ese incremento técnico Sí. existe efectivamente, aunque en gran parte tiene el problema de los agroquímicos y de los fertilizantes que se están utilizando o que estamos utilizando para obtener ese resultado. Pero aparte de eso llega a equilibrar. Es decir, le invierto la pregunta: si Paraguay y Brasil no hubieran deforestado, la cantidad de alimentos que se está produciendo en esas hectáreas, ¿con qué la habríamos equilibrado? No, sin lugar a dudas. Entonces, sobre todo hay que reconocer que no hay más remedio que deforestar. Digamos, yo no lo puedo avalar a eso, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas, Brasil y Paraguay se han convertido en potencias ganaderas porque han avanzado sobre los bosques. La ganadería tiene mucha menos plasticidad que la agricultura para crecer tecnológicamente. La agricultura tiene esa gran ventaja de que tiene un potencial de desarrollo tecnológico que hoy por hoy es mucho más alto que el de la ganadería. Y quizás eso en parte esté explicando este proceso que ocurre en Paraguay y en Brasil. Agrego una cosita sobre eso. A ver, primero es un mundo muy complejo. Yo me meto en lo mío, que es la comunicación, y es muy difícil explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando viene, por ejemplo, Bigliso, habla de intensificación sustentable, viene tu cuestionamiento, que también es lógico, pero ¿qué? Poniendo más agroquímicos, poniendo más fertilizantes, contaminando, y enseguida atrás vienen grupos diciendo fumigando escuelas. Es muy complejo, y como les decía antes, siempre aparecen las medias verdades. Entonces hay
cuestiones que yo creo que hay que avanzar en la productividad y que toda la cadena agroindustrial a veces termina desperdiciando oportunidades, y después hay que avanzar mucho en la forma de explicarlo y con argumentos en la mano, con ciencia, hacer mucho hincapié sobre la ciencia y sobre desenmascarar lo que no es ciencia, la pseudociencia. Hay que seguir avanzando. Y otro tema que te dicen inmediatamente es: pero si desperdiciamos el 30% de la comida que producimos en el mundo, y que son números que lo termina diciendo la ONU, entonces ¿por qué querés deforestar? Yo, sin ser científico ni mucho menos, estoy cerca de la idea de Ernesto de decir: para deforestar ya no podemos más, aparte ya lo hizo Europa. A ver, estoy en contra de lo que dice Francia: hagámosle un juicio a Brasil porque no cuidan Amazonas, y a vos que te lo hacemos porque no lo cuidaste hace 100 años. Entonces, eso sí estoy de acuerdo, pero hay que parar la mano y tratar de crecer sustentablemente en producción. Ernesto, para vos, referente a la COP25, a la participación o no de países que lo vimos en tu mapa, digamos, son finalmente los que están contaminando en el mundo, y respecto, digamos, al tema de las mediciones, ¿es un ámbito apropiado para ir a discutir esto de las mediciones y el cambio de sistema? Y aprovecho para Marcos, desde el aspecto de la comunicación. Primero, vos recién le preguntabas, hacías énfasis en el tema de las mediciones. Ahora, sabemos que muchas veces la ciencia no es la que sostiene las posiciones, sino son, digamos, las creencias, las emociones. Entonces, ¿para qué queremos estar tan seguros? ¿Para qué queremos tanta ciencia si en el fondo tenemos que ir por otro lado? Y ahí te pregunto también si sirve esto de confrontar estos contrastes tan fuertes. Por ejemplo, industria versus ganadería, ¿no? Ahí vimos quiénes son los que contaminan. ¿Cómo manejar eso? Lo para cada uno. Perdón, responde Ernesto. Yo te respondo la primera que me preguntaste: ¿para qué sirve la ciencia? Y qué es la diferencia si los que están del otro lado usan las emociones. Es porque nosotros, y me uno a ustedes, ya somos los malos. Entonces nosotros tenemos que demostrar. Está invertida la carga de la prueba, si querés. Ahora Ernesto te responde el otro. Sí, tu pregunta, Daniel, era por la COP25, que tendría que hacerse ahora en Chile, que no se va a hacer, que no sé si pasa para España, parece que pasa. Claro. Pero no está Estados Unidos, está Chile. Sí, se está complicando todo. Fíjate vos que China, que estaba hace 10 años atrás, estaba en emisiones de Estados Unidos, lo cual es una verdadera locura, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se para todo eso? Las emisiones siguen. Aparentemente en esta COP25 se iba a tratar de impulsar mucho todos los mecanismos del mercado de carbono, eso que yo presenté muy brevemente, como un mecanismo de compensar económicamente a todos aquellos países que realmente puedan demostrar a través de sus mediciones que están haciendo un secuestro efectivo de carbono, y de manera tal de que estos países ese crédito de carbono se lo puedan vender a aquellos países emisores que no pueden compensarlo, inclusive con algunas particularidades. Por ejemplo, si Argentina tiene un crédito de carbono y se lo vende a la China, Argentina pierde después ese crédito de carbono. Una vez que se lo vendió, lo perdió, ya no lo tiene más, ¿no? Todos estos temas se iban a tratar en la COP25. Ahora no sé cómo sigue esta historia. Te termino de redondear ahora lo otro. A ver, primero, el sector agropecuario, la agroindustria son los malos. Entonces, hay que derribar muchos argumentos, muchas acusaciones, que los tenés que derribar con hechos. Los hechos son ciencia, los hechos son cambios que vos puedas mostrar que hiciste. Eso no quita que no tengas que usar también las emociones. Es muy difícil cuando alguien te acusa, porque que ya usó el recurso emocional en una respuesta, utilizarla, pero sí podés generar nuevos planos de discusión, no de discusión, digamos, de comunicación, mejor dicho, donde vos llegues apelando a la emoción. Y la emoción está en un asado familiar, o sea, llegar de una forma un poco más subliminal, si querés. Repito, yo asesoro en comunicación a la Asociación Argentina de Angus. Soy jefe de redacción de un sitio que se llama Valor Carne. Yo, como muchos productores, entré una sola vez entré a una sala de noqueo, y es un lugar que no quiero ir. Y muchos productores grandes me han contado cómo trabajan tan profesionalmente con sus novillos que los terminan queriendo casi individualmente, y algunos productores grandes me han dicho: yo nunca estoy el día que van a embarcar. Entonces,
hay algo que todos tenemos de, llámenle culpa, pongan la palabra que quieran, pero eso de la especie todos tenemos un poquito. Tenemos nuestros motivos, nuestras razones y nuestras culturas y nuestras emociones que nos hacen aceptar eso y decir, bueno, a ver, el ser humano necesita carne por tal o cual cosa, nosotros tenemos la función de generar alimentos por tal o cual cosa y nos sobreponemos a eso. Planteo esto no para que se vayan sintiendo culpables, sino para que entiendan que es mucho más fácil llegar con una emoción para los detractores de la carne, si querés, que para los ganaderos. Y vuelvo a poner como ejemplo en el caso de mi hija es carnívora. Ese año que fue vegetariana sufrió, pero estaba convencida, no le gustaba eso de comer un animal. Y hoy le hizo muy bien igual, porque varió mucho su alimentación, pero digamos, ahora vamos a comer asado y tiene como una posición política que dice, mientras haya gente que pase hambre en el mundo no me puedo preocupar por un animal, ¿no? Entonces hay muchos costados para ir abordando los temas y la emoción también es uno de ellos. Sí, una pregunta acá para el ingeniero Viglicio. Hablamos mucho de ganadería y los pastos naturales. Ahora, quisiera ver su opinión sobre la agricultura, porque indudablemente donde se hizo agricultura antes eran pastizales naturales, seguramente tiene otra dinámica. Argentina antes cultivaba, se pasaban 5 veces la maquinaria agrícola para hacer arado, disco, rastrirrolo, etcétera, etcétera. Se gastaba mucho combustible y el suelo mismo emitía mucho. Bueno, la Argentina pasó a tener casi todo en siembra directa. Eso nos ayudó, durante muchos años nos ayudó a parar todo el tema, digamos, de los conservacionistas, porque la verdad que eran muy conservacionistas. Hoy, por el exceso de uso de digamos, glifosato, etcétera, tenemos malezas resistentes y hoy la Argentina, si no me equivoco, el otro día estábamos en el país, creo que con más herbicida por hectárea, porque la verdad que todos los costos se aumentaron, porque tenemos ya como 10 malezas resistentes que hay que usar unos cócteles bastante complicados. Entonces se ve el tema de los agrotóxicos. Yo he visto en escuelas de mi partido carteles de agrotóxicos, etcétera. Y bueno, pero como la ciencia busca el equilibrio, tenemos que seguir buscando las respuestas. Aparece ahora todo lo que es mantener el suelo vivo con los cultivos de servicio, aumentar el doble cultivo, etcétera, etcétera, que se han visto usar, qué sé yo, fertilizadores naturales como la vicia, reducir herbicidas por ese lado. Y bueno, quería ver un poco cómo veía este tema, ¿no? Creo que usted lo sintetizó muy bien. No tengo mucho más que agregar a eso, porque realmente es lo que ha pasado. La Argentina ha evolucionado tecnológicamente muchísimo y en muy poco tiempo. Todo lo que usted llama, bueno, lo que es la siembra directa, los cultivos de servicio, todo este nuevo bagaje tecnológico que ha aparecido en los últimos 10 años, sin lugar a dudas, ha estado fundamentalmente asignado por un objetivo de sustentabilidad. Y yo creo que ese objetivo se ha superpuesto inclusive a otros objetivos, más allá de la productividad y la rentabilidad económica. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la Argentina va liderando a nivel mundial en una cantidad de frentes que tienen directamente relacionados a la problemática ambiental. Después está toda la otra problemática que va apareciendo, va surgiendo casi como un dogma. Sí, yo he visto también en escuelas rurales o en escuelas de los periurbanos de algunas ciudades carteles advirtiendo sobre que el glifosato o que otros plaguicidas están envenenando a las poblaciones, y eso tiene un valor relativo en términos científicos, porque dentro de esas poblaciones se utilizan cantidades enormes de insecticidas durante los veranos, por ejemplo, a nivel familiar me refiero, a nivel doméstico. Si nos vamos a esos periurbanos donde hay horticultura o fruticultura o floricultura intensiva, la carga de agroquímicos que tienen esos sistemas pequeños de producción tan intensivos es mucho más alta que la que puede tener, por ejemplo, un cultivo de soja.
Entonces hay mucho para esclarecer en esos temas, ¿verdad? Lo que ocurre es que, claro, creo que el sector agropecuario se calla la boca y grita menos. Y quienes gritan más terminan imponiendo visiones que generalmente están erradas. Te voy a agregar algo yo ahí. Primero, yo soy periodista, ¿no? Pero yo estoy convencido de que todos esos problemas que trajo la tecnología, porque los trajo la tecnología, la solución va a estar por la tecnología. Y vemos lo que son las aplicaciones selectivas, los cultivos de cobertura, que quizás en este momento estén subiendo costos. Me parece que a la larga van a terminar siendo la salida. Porque la verdad, más allá de que después se demonice, hay algo que se hizo mal, que no se hizo de todo bien. Digo, las malezas resistentes surgieron porque hubo un abuso de una tecnología que era positiva, se gastó, se sobreexigió, ponerle lo que quieras, no sé, ahí están los científicos para analizar bien el porqué. Y que se fumigaron escuelas, aunque no me gusta usar la palabra fumigar, pero es el término que usan. También es verdad, digamos, que se hacen cosas mal, que hay gente que hace las cosas mal, que hay productores que hacen las cosas mal, es verdad. Ante el mínimo paso en falso, hay una artillería de personas. Algunos podrán decir que tienen intereses aparte, que son financiados por tal o cual, puede ser, pero hay un grueso de personas nobles y de buen corazón, por decirlo de alguna forma, que lo hacen porque creen en eso. Entonces hay que cuidarse muchísimo. Tecnología y aprender muchísimo. El tema de buenas prácticas me parece que es algo que el sector se lo está tomando en serio, pero creo que falta muchísimo trabajar, crecer, y que a veces las realidades en el campo, en la cotidianidad, en el momento, superan. Y hay otras personas que, pónganle el catálogo que quieran, algunos pueden decir que son inescrupulosas, que no les importa mucho lo que están haciendo. Bueno, a esos el mismo sector los tiene que combatir, no hay ninguna duda. Yo quería hacer una aclaración y una consulta para Ernesto. La aclaración es que con lo que había dicho Eduardo Zavalía con respecto a la deforestación para ganadería, hoy en día estamos afrontando tecnológicamente el tema de la carne sintética o la carne clonada. Israel está poniendo carne sintética de pollo en el mercado americano, en el mercado europeo para el 2021. Y mi opinión es que vamos a avanzar fuertemente en ese sentido, o sea que la carne masiva, diríamos así, no se va a estar produciendo ya en el campo, sino que se va a producir en digestores. Esto lo veremos dentro de 10 o 15 años para adelante. Y con respecto a Ernesto, le quería hacer una consulta con respecto al cambio climático. Hoy en día estamos muy, no lo niego, que el cambio climático existe, pero estamos muy influenciados en que es antropogénico o prácticamente antropogénico. ¿Cómo influyen en el cambio climático, en su opinión, las explosiones solares, el cambio de rotación del sistema solar sobre la galaxia, el cambio del eje de la Tierra, la polarización, la inclinación del eje de la Tierra en el cambio climático, que creo que son cosas bastante más importantes que lo que nosotros tenemos como afectaciones antropogénicas, ¿o no es así? Gracias por la facilidad de la pregunta que me has tirado. Bueno, lo que vos decís es una de las teorías fuertes. Es una teoría fuerte porque cuestiona la base antropogénica del cambio climático. Pero son teorías que se llaman cosmológicas, o sea que abarcan, digamos, los movimientos del planeta alrededor del Sol, y que básicamente nos dice que como el planeta tiene no hace una circunferencia, sino hace una elipse, cuando está más cerca del Sol se calienta el planeta, y eso no tiene nada que ver con lo que hace el hombre, que es un hecho natural.
y esos son ciclos que aparentemente duran 100.000 años. Todo esto es parte de una gran especulación. Aparentemente, cada 100.000 años tenemos un gran calentamiento global que en parte, con una parte de la teoría de lo que vos estás exponiendo, lo explicaría. Pero en estos periodos más cortos, aparentemente, este abrupto calentamiento global que estamos viviendo en estos momentos tiene un origen en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y creo que ahí está un poco la base de toda la discusión. No sé si esto te aclara o te termina de confundir. De todas maneras, vos ya me confundiste a mí. Sé que te agrego una cosita sobre la carne artificial, porque es muy curioso. Hace poco, 5 años, había algo que era catalogado como mito que andaba en internet, diciendo que KFC, ¿no?, los pollos fritos, ya no vendía pollos. Y que por eso antes era, no me acuerdo cuánto, fried chicken, y le habían puesto... ¿cómo es? A ver, Kentucky, ahí está. Gracias. Coti. Bueno, y que como ellos ya no producían más pollo, sino que hacían unas masas celulares que se reproducían solas, la DEA les había prohibido usar la palabra chicken y le habían hecho el cambio de sigla. Y eso circula, y creo que si lo googlean todavía está dando vuelta por internet, y fue un gran mito. Bueno, hace 5 años nada más estoy diciendo esto, y ahora se está desarrollando la carne celular, que vamos a ver en qué termina esa aventura. Yo te puedo decir, yo pienso que va a ocupar algunos lugares de consumo, que la ganadería tradicional va a seguir existiendo, pero te lo digo como te digo que mañana va a llover porque mi gata duerme mirando para arriba, o sea, no tengo más sustento que eso. Sí hay una contraposición muy fuerte en lo que son las dos demandas que tienen los consumidores, que es lo natural, lo puro, lo menos intervenido, si querés, por el hombre, con la otra demanda del animalismo, digamos, ¿no?, del bienestar animal, del cuidado de no disponer de otras especies. Por ahora, nada más que por ahora, parece que va ganando la visión del animalismo y que la gente estaría dispuesta porque separemos también las carnes vegetales de estas carnes celulares, y las celulares no están todavía. Parece que la gente estaría más dispuesta a comerse esas masas de laboratorio, pero ahí hay una fuerte contraposición que en algún momento se resolverá para algún lado, y es un poco también, más allá de mi gata que mira y efectivamente llueve, una de las razones que me hace pensar que va a haber mercado para los dos. Yo también apoyo esa idea. Yo creo que van a poder convivir distintos sistemas de producción de carne, desde la carne